Hola a todos. Vamos a continuar con el estudio de nuestros algoritmos solution para el cuidado de las heridas. ¿En qué consiste el programa de algoritmos solution para el cuidado de las heridas? Son un conjunto de guías visuales diseñadas para ayudar a los profesionales del cuidado de la salud a evaluar las características de la herida que afectan la identificación y tratamientos subsiguientes deseados. Quiere decir que estas son las rutas que nosotros tomamos cuando estamos trabajando con nuestros pacientes y forman parte de nuestros protocolos establecidos en la IPS de Combater Medical Care para el trabajo con nuestros pacientes. El algoritmo Solution está basado en tres principios muy importantes: la evaluación de la herida, el establecimiento de las metas del cuidado para la herida y el establecimiento del plan de cuidado para la herida. Algoritmo Solution tiene varias características. Primero, se toma en cuenta la generalidad del paciente y se establecen las metas para nuestro paciente teniendo en cuenta sus comorbilidades, con el objetivo de reducir factores de desarrollo de la úlcera y cicatrización retardada, de prevenir complicaciones de la herida y de promover la cicatrización de la herida. Acá tenemos el ejemplo de un pie diabético, una persona con diabetes con una úlcera en el pie, de la cual tenemos que mirar en su totalidad, mínimo su hemoglobina glicosilada, mínimo algunos factores de riesgo que debemos trabajar en esta persona para lograr precisamente que la cicatrización de la herida. Ya hablamos que como parte importante tenemos los puntos de la valoración de la herida, en donde nosotros ya sabemos qué clase de herida estamos trabajando, qué etiología tiene, dónde está localizado, su severidad, sus dimensiones, tipo de tejido, porcentaje, exudado, dolor, piel, bordes, dolor, biocarga, infección, sospecha de biofil y el progreso hacia las metas. Teniendo como base estos principios de evidencia, entonces continuamos con el segundo paso del algoritmo. La segunda característica se basa en la evaluación de la cantidad de exudado y del tejido necrótico presente en el lecho de la herida. El lecho de la herida se categoriza de tres maneras: lecho seco, lecho húmedo y lecho empapado con respecto a la cantidad de exudado. Para eso definimos el exudado como mínimo, ligero, moderado o abundante. En cuanto al porcentaje de tejido necrótico, partimos de un punto del 25%, menor o igual al 25% de tejido necrótico o mayor o igual al 25% de tejido necrótico. Pueden ser detritus, pueden ser esfacelos, puede ser biofilm, pero nunca olvidemos que debemos indagar signos clínicos de infección y síntomas de infección. Aumento del exudado se presenta en forma purulenta, aumento de la temperatura corporal en el paciente, cambios locales en la herida como induración o edema. Estos son los puntos, el punto número 2 de la característica que se aplica en todo el algoritmo. Finalmente, ¿a qué clase de herida podemos trabajar con estos algoritmos? Establecemos una herida aguda o una herida crónica con un diagnóstico de enfermería de integridad de la piel y o con tejido alterado. Estas clasifican las úlceras que tengan diagnóstico médico de úlceras arteriales diabéticas por presión, venosas, traumáticas, heridas quirúrgicas, herida oncológica y quemaduras. A toda esta gama de heridas le podemos aplicar estos algoritmos que estamos estudiando. El punto número 3 del algoritmo es: ya tenemos los datos específicos, vamos a escoger el camino para continuar. El camino para continuar se convierte en 8 caminos. Los dos primeros corresponden a herida seca, donde necesitamos hidratación, y ahí aplica el algoritmo número 1 y número 2.
Enseguida siguen la casilla del algoritmo 3, 4, 5 y 6 que corresponde a herida húmeda, donde es necesario mantener un equilibrio de humedad. Y el último corresponde, el algoritmo 7 y 8, a una herida empapada donde necesitamos necesariamente que manejar la cantidad de exudado, sin olvidar el porcentaje de tejido necrótico, 25% menor o igual o mayor o igual al 25% de tejido necrótico en el lecho de la herida. ¿Cómo se desarrolla en el algoritmo los pasos? Está establecido este orden: evaluación de los signos de infección, de la profundidad de la piel, de los bordes de la herida, establecimiento de metas del cuidado de la herida con el plan de cuidado para la herida y para el paciente, y esperamos resultados y qué hacemos si no tenemos la cicatrización esperada. Así es el orden para estudiar y aplicar el algoritmo. Acá vamos a mirar cómo está definido el cuidado de la herida en cuanto a las metas: proveer un lecho limpio, proveer un entorno húmedo y prevenir el cierre prematuro de la herida. En cuanto al plan de cuidado, vamos a establecer con qué se hace la limpieza de la herida como primer punto, qué productos se van a aplicar para la protección de la piel, liberador de adhesivos o uso de barreras protectoras de piel, qué apósito primario vamos a escoger, si es un apósito retenedor de humedad o un apósito que maneje el exudado, y qué apósito secundario vamos a colocar, lo mismo si es un apósito retenedor de humedad o es un apósito que maneje el exudado. Estos son los 4 pasos que aplicamos siempre en cada algoritmo. Entramos ahora a la definición del algoritmo número 1. Estamos ante una herida seca, con humedad mínima, menos del 25% de tejido necrótico. ¿Cuáles son las características de estas heridas? Son heridas como la podemos observar acá. Esta es una herida de un pie diabético donde tenemos un exudado mínimo o ausente, por eso acá no cae ni una gotica de agua. La cantidad de tejido necrótico que está en el lecho de la herida es menor al 25%. Entonces, una herida que tenga estas categorías aplica para que yo escoja el algoritmo número 1. ¿Qué sigue? ¿Con qué le voy a proteger la piel? Aplica para todos los algoritmos, tanto de herida seca, húmeda y empapada, todos los productos de spray eliminador de adhesivos SensiCare, toallitas removedoras de SensiCare y la aplicación de los protectores cutáneos de SensiCare de silicona. ¿Qué productos son los que vamos a colocar en este algoritmo número 1, donde tenemos una herida seca con humedad mínima menor o igual al 25% de tejido necrótico como apósito primario? Si vemos que la herida necesita hidratación, podemos utilizar el Duoder Gel, el SAF Gel. Si necesitamos rellenar espacios muertos por alguna circunstancia, utilizamos tecnologías de Hydrofiber, Aquacel, Agemas Extra en forma de mecha o apósito, de acuerdo al tamaño de la herida. Y como apósito secundario, nosotros vamos a colocar un apósito retenedor de humedad y o vendajes. En este caso podemos aplicar terapia de presión negativa, Aquacel Foam Pro, Duoder Stratit, Duoder Signal, Foam Light, y Surgical para herida quirúrgica. Además, si estamos tratando de una úlcera venosa, podemos colocar los vendajes de Flexidress o Surpress de acuerdo a lo que el paciente necesite, contención o compresión. Entramos a la definición del algoritmo número 2. Continuamos con nuestro lecho de herida seca, donde la humedad es mínima, pero cambia el porcentaje del tejido necrótico a más del 25% del área de la herida.
Definimos entonces el algoritmo 2 con unas características importantes en cuanto a que el exudado sigue siendo mínimo o ausente, como lo podemos ver aquí no cae gota de agua, en donde tenemos del 26 al 100% la herida cubierta con tejido necrótico, que puede ser costra, puede ser esfacelo. Una herida en estas características la podemos trabajar con el algoritmo número 2. ¿Qué productos podemos utilizar? Como apósito primario podemos utilizar, si necesita hidratación, el Safgel, el Duodergel, si necesita desbridamiento también. Relleno de espacios muertos si la herida está cavitada con la tecnología Hydrofiber, Aquacel Gemas Extra en forma de mecha o apósito. Y como apósito secundario y primario también podemos colocar Aquacel, Foam Pro, Duoder Stratin, Duoder CGF y podemos aplicar si estamos trabajando úlcera de extremidad inferior venosa, vendaje de compresión o contención, flexidrés o supres, de acuerdo a la necesidad de nuestro paciente. Definimos el algoritmo número 3 como una herida húmeda con exudado ligero, con menor o igual al 25% de tejido necrótico. ¿Con qué características definimos nosotros? Tenemos una herida húmeda ligeramente exudativa con menor del 25% de tejido necrótico en el lecho de la herida. Entonces acá cambia ¿qué? El exudado, ligeramente exudativa, ya vemos 2 goticas de agua. ¿Qué productos podemos colocar? En esta herida podemos colocar como apósito primario, si necesitamos manejo del exudado y relleno de espacios muertos, inclusive podremos aplicar Safgel dentro de nuestros geles o tecnología Hydrofiber en forma de mecha para rellenar las heridas cavitadas, y como apósito primario y secundario podemos colocar terapia de presión negativa, podemos colocar el Aquacel Foam Pro, el Duoder extra delgado, el Duoder CGF, y también podemos colocar, si estamos trabajando úlcera venosa, el vendaje de contención o compresión, Flexidrés y Surpres. ¿Cómo definimos el algoritmo número 4? Herida húmeda con exudado ligero mayor del 25% de tejido necrótico. ¿Con qué características? Entonces tenemos una herida ligeramente exudativa, pero el porcentaje de tejido necrótico sube por encima del 25%. Vamos a utilizar, podemos utilizar, en este caso hay que utilizar productos para desbridamiento autolítico, está indicado el Duoder Gel. Si necesitamos hidratar el lecho de la herida, aplicamos Safgel. Si necesitamos rellenar, por ejemplo, o utilizar como apósito primario, estamos ante una quemadura, podemos utilizar el Aquacel Board. Podemos rellenar con la mecha de tecnología Hydrofiber, Aquacel Gemas Extra. Y como apósito secundario, un apósito retenedor de humedad o los vendajes. De la misma manera, podemos utilizar un Foam, podemos utilizar un Aquacel Foam Pro, podemos utilizar Duoder Stratin, Duoder CGF y vendajes de contención y de compresión, Flexidrés o Supres, si la herida necesita este tipo de tecnología. ¿Cómo definimos el algoritmo número 5? Herida húmeda con exudado moderado menor del 25% de tejido necrótico. Características de la herida: moderadamente exudativa con tejido necrótico menor al 25% del total del lecho de la herida. Ya tenemos mayor aumento del exudado, un exudado moderado. Entonces, acá tenemos una herida cavitada. Yo puedo necesitar desbridamiento autolítico, aplicamos Duoder Gel. Puedo necesitar hidratación del lecho de la herida, puedo aplicar Safgel, o puedo colocar directamente, si es el caso, un Aquacel en caso de una quemadura de segundo grado de espesor superficial, directamente el Aquacel Board
Puedo rellenar herida cavitada, como en este caso, con una mecha de Aquacel Gemasextra. Puedo cubrirla con una tecnología de terapia de presión negativa portable descartable Abel. Puedo cubrir también con un Foam Pro. Puedo cubrir con un Aquacel Foam. Puedo cubrir con un Duoder CGF o con un Duoder Stratin. De la misma manera, si necesita, aplico contención y compresión, Flexidress y Supres. ¿Cómo definimos el algoritmo número 6? Herida húmeda con exudado moderado mayor del 25% de tejido necrótico. ¿Qué características tiene esta herida? La humedad es moderada, pero el porcentaje de tejido necrótico A es mayor al 25% del lecho de la herida. De la misma manera, yo puedo utilizar desbridamiento si necesito autolítico con Duoder Gel. Puedo hidratar el lecho de la herida con SAF Gel o puedo de la misma manera colocar Aquacel Board o cualquiera de las tecnologías Hydrofiber, Aquacel Extra Gemas o Aquacel Extra como apósito primario en este caso, y lo puedo cubrir entonces con un apósito retenedor de humedad y o vendajes, en este caso el Aquacel Foam, el Aquacel Foam Pro, el Duoder CGF, el Duoder Stratin. Y lo mismo, continuamos con la aplicación de vendajes si el paciente lo necesita. Vendaje de Flexidress y Surpres. ¿Cómo definimos el algoritmo número 7? Estamos ante una herida empapada con exudado abundante con menos del 25% de tejido necrótico. ¿Qué características tenemos? Es una herida altamente exudativa con el menos del 25% de tejido necrótico. ¿Cómo vamos a trabajar esta herida? Pues esta herida también la podemos trabajar con taponamiento de espacios muertos con tecnología Hydrofiber Aquacel Gemasextra en forma de mecha o Aquacel Extra o apósito directamente de acuerdo al tamaño de la herida. Si se trata de una quemadura de segundo grado superficial que es altamente exudativa, podemos colocar directamente nuestro Aquacel BOR, nuestro Aquacel para paciente quemado, pero este sí lo cubrimos con apósito convencional seco. Continuamos entonces cubriendo para apósito secundario estas heridas que ya rellenamos con el Aquacel Gemasextra. Yo le puedo colocar un Foam, le puedo colocar un Duoder CGF, un Duoder Stratin, un Aquacel Foam Pro. De la misma manera, si se trata de úlceras de extremidades inferiores tipo venoso, aplico contención o compresión de acuerdo a la necesidad de nuestro paciente. ¿Cómo definimos el algoritmo número 8? Herida empapada. Estamos ante un exudado abundante y aumento del 25% de tejido necrótico. ¿Cómo se define esta herida? Altamente exudativa con un aumento muy importante en cuanto a la cantidad de tejido necrótico, más del 25%, y un exudado francamente abundante que hace que el apósito secundario se humedezca. ¿Cómo trabajamos estos lechos de estas heridas? Si necesitamos desbridamiento autolítico, pues vamos a aplicar Duoder Gel. Si necesitamos hidratación de todo esto, pues vamos a utilizar SAF Gel. Vamos a rellenar todo este espacio muerto, todas estas cavitaciones con Aquacel Gemasextra y lo vamos a cubrir directamente con un Duoder CGF, con un Aquacel Foam Pro, con un Aquacel Foam. No podemos utilizar en esta herida tan grande, por ejemplo, un Duoder Stratin porque no se satura muy rápidamente. Y si se tratara de una herida de extremidad inferior úlcera venosa, vamos a aplicar contención o compresión de acuerdo a la necesidad de nuestra herida. Entonces, finalmente llegamos a nuestros resultados esperados, que son ¿cuáles? La cicatrización de la herida. Entonces, una herida que no se infecta durante el transcurso de nuestra curación, una herida que cicatriza y reduce el tamaño en la primer mes de tratamiento
y es una herida donde hay una piel nueva que no sufre rupturas, fragmentaciones o agrietamientos. Cuando no logramos nosotros este objetivo, entonces estamos ante una cicatrización retardada en donde debemos hacer un alto, un pare para reevaluar nuestro plan de cuidado, para manejar las etiologías subyacentes si el tamaño de la herida no ha reducido lo suficiente, estamos ante una herida estancada y necesitamos entonces revisar todo lo concerniente al paciente, a signos de infección, a cambios de posición, a liberación de presión, todo lo concerniente al control de glicemia, todo lo concerniente a los factores de riesgo que tiene el paciente para mirar por qué razón la herida se estancó. De esta manera nosotros podemos lograr estandarizar la atención de nuestras heridas y el uso de nuestros productos con base a evidencia científica y a estandarizar el tratamiento que nosotros tenemos y el uso de productos autorizados en cada uno de los algoritmos. Entonces los invitamos a revisar este tema muy importante, Algoritmo Solution, y que cada vez que vayamos a hacer la decisión de qué productos vamos a colocar en las heridas, tener en cuenta que para eso están los algoritmos Solution y decir, para esta herida voy a escoger el algoritmo número 8, por ejemplo, que yo ya sé que se trata de una herida altamente exudativa, con un mayor del 25% de tejido necrótico en el lecho de la herida. Entonces ahí me dice claramente qué es lo que tengo que aplicar y no me voy a perder en este proceso.